Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Armando Stanley. Soy profe de educación física. Conmigo vamos a ver qué es técnica de entrenamiento. Mientras les voy a pasar un poco, vamos a ir conversando un poquitito de lo que tiene que ver. La verdad que es algo muy interesante, muy importante. Yo voy a tratar de transmitir un poco la experiencia de lo que ha sido toda mi trayectoria un poco, de haber trabajado en algunos clubes, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de técnica, seguramente nos estamos enfocando un poquitito en todos los fundamentos, fundamentos propios del deporte, en este caso el fútbol, y lo que no tenemos que dejar nunca de lado es, por supuesto, lo que insistimos mucho y que seguramente con otros profes también lo habrán visto, que es poder organizar, coordinar, planificar. Y esto es muy amplio cuando empezamos a trabajar en el fútbol base, en las edades tempranas. eh, Se hace muy interesante, teniendo en cuenta que los niños siempre tienen como referente al profe, al entrenador, al instructor, al referente, al que está con ellos, al exjugador, ya sea varón, mujer, y esto siempre lo aclaro porque es re importante que esta capacitación está totalmente dirigida al fútbol formativo, fútbol femenino. La verdad que este curso de monitor es muy importante, todos los que lo pueden acceder. Con respecto a los contenidos que nosotros vamos a desarrollar ahora un poquitito, tiene mucho que ver con las etapas, y cuando nosotros hablamos de la etapa podemos hablar de lo que es el niño y el fútbol, ¿sí? Y en esos fundamentos técnicos tenemos lo importante que tiene que ver con lo que es la recepción, la conducción, el pase, el golpe de cabeza, el dribbling, y vamos a tratar de ir hablando un poquitito de todo esto, ¿sí? Sobre todo cuando nosotros vamos a implementar eh, una actividad, ya sea de 6 a 8 años, de 9 a 11, 12, 14, 15, 18. Bueno, yo siempre insisto en que todos estos fundamentos hay que trabajarlos siempre en en un niño, una niña, y también con los equipos de primera división, ya sean o formativas. Se siguen trabajando, por supuesto, que teniendo en cuenta otros contenidos, otras estrategias, otros formatos, otros recursos, que eso es importante cuando hablamos de los fundamentos, tener todos los recursos necesarios, sobre todo que esté todo adaptado a la edad de los niños, ¿no? Porque trabajar o desarrollar un fundamento técnico con un balón que no es el apropiado, o cuando hablamos de entrenamiento y empezamos eh, hacer las actividades y no son acordes, ya sea por los tiempos, por la intensidad, por la densidad, ya sea en circuitos, en bloque. Hay un montón, infinidades de cosas que se pueden implementar. Eh, un colega me decía, ¿está mal que yo pueda copiar o sacar de YouTube? La verdad que no está mal. Todo es válido. Copiar, preguntar, consultar. Pero lo más importante de todo esto es que uno lo pueda adaptar, adecuar al grupo al cual está trabajando, que si es en formación, de esa formación, si lo tiene dividido este, por nivel, por colores, por edad. Hay infinidades de formatos en los cuales uno se puede ir adecuando, y eso te lo va dando también según el contexto donde uno está. Yo acá digamos, en las fotos que he puesto, lo he hecho en forma variada, pero si ustedes observan, lo importante de todo esto es que el niño tiene que ser el protagonista, eso de poder jugar, de poder tomar decisiones, que hoy es muy importante. La toma de decisiones es re importante, sobre todo en estas edades, y cuando hablamos de tener en cuenta mucho el tema de las capacidades motoras. La verdad que eso es algo que tenemos que realmente trabajar mucho,
y en esa etapa de los 6 a los 8 años, donde tenemos una formación motriz integral, que la verdad, realmente esto tiene que ser, pero con total y absoluta responsabilidad el trabajo que se hace, porque no podemos, digamos, quemar o saltar etapas, porque después muchos se preocupan por tener resultados rápidos, muy próximos, y lo entiendo perfectamente, ¿eh? Eh, pero no hay que desviar el objetivo que puedan llegar a tener dentro de su escuelita de fútbol, en su club privado, en su escuela habitual que se dan clase, porque algunas escuelas primarias o secundarias pueden enseñar lo que es el fútbol, que no es lo mismo que lanzar el balón y que los chicos jueguen, eh, que lo importante es que hablamos siempre de jugar, pero que tiene que tener un fundamento, ¿me entienden? Nosotros en las edades tempranas, la verdad que es re importante poder trabajar todo lo que tiene que ver con las nociones de espacio, tiempo, conciencia corporal, imagen corporal, sobre todo entre los 6 y 8 años, lo que es adelante, arriba, abajo, atrás, arriba de, abajo de, eh, con el elemento, sin el elemento, evitar esas filas uno al lado del otro o uno atrás del otro, y con pocos elementos. La verdad que eso no da mucho resultado, a corto plazo no da resultado, la verdad. Es tratar de que siempre tengan que llegar ustedes al lugar que les toca, ¿sí? Y tratar de planificar, de organizarse, tener una buena relación eh, con, con sus niños, que eso es re importante porque es como el profe confidente, que le cuenta sus cosas. Yo creo que lo más importante es tener una buena organización, una buena planificación. Y cuando hablamos de los fundamentos que son re importantes para lo que es ahora el fútbol, tratar de poder trabajar todos los perfiles tanto derecha como izquierda, ¿sí? Cara externa, borde interno, borde externo, con los cordones, con la planta, tenemos, digamos, las formas ortodoxas, las no ortodoxas. Yo en particular voy a dejar aquí un PDF compartiendo toda esta información, que ahora lo vamos a hacer en forma general, pero ahí está todo muy específico. ¿Eh? Algunos me preguntaban también por privado si va a haber algún tipo de examen. Sí, sí, lo va a haber también en esto de técnica de entrenamiento. Ya voy a enviar el formato cómo va a ser, pero no pierdan cuidado que creo que van a estar muy preparados para poder este, resolver todas las propuestas que uno le presenta. Cuando hablamos del tema de los elementos, siempre que decimos profe, me refiero a que puede ser propiamente yo, un profe, un instructor, un entrenador, un director técnico, un exjugador, un papá responsable, una persona a la cual el club, la escuelita, le está pagando. Tiene que estar siempre antes, tratar de preparar con tiempo esa clase, llevar los elementos. Y cuando hablamos de elementos, bueno, ¿quién no quiere tener sus tortugas, sus conos, sus pecheras, sus balones? Todo lo que tiene que tener una escuelita, aros, sogas para poder desarrollar la actividad, pero lo más importante es la vocación que uno le pone, las ganas que uno le pone, es re importante tratar de tener ese diálogo no solamente con los niños, con las niñas, con los papás. Todo esto lo vamos a tratar de simplificar. De los 6 a los 14 años siempre se trabajan todo este tipo de tareas, la parte de lo que son las actividades cerebrales motrices, perceptivo-cinéticas. La verdad que, bueno, tenemos todo lo que tiene que ver con la coordinación, visomotora, ojo-mano, ojo-pie, la organización de espacio-tiempo, que también es re importante. Eh, Todo el tema de las intensidades, la velocidad de frenado, tenemos velocidad de tensión, de reacción, y todo eso siempre yo recomiendo que lo puedan hacer con el elemento. ¿Está? El balón tiene que estar ahí. Y
cuando ustedes den indicaciones, siempre tratar de hacerlo en forma general, tratando de que esa explicación no vaya direccionada hacia un niño en particular y que todos escuchen, sino que esa información, por ejemplo, eh, palmada, con una voz de mando importante o con el silbato como recurso que lo pueden usar. El profe se para, da la indicación, cara interna, se explica por qué cara interna y lo hacemos. Algunos de ustedes lo están haciendo con la cara externa, lo están haciendo con los cordones. Tener en cuenta esto, la posición del cuerpo, de las manos, el balance. Es importante que el profe lo pueda mostrar. Y si tiene la posibilidad de que alguno de sus alumnos o jugadores ya hay una técnica un poquito depurada y lo pueda mostrar, que lo haga, no hay ningún problema. A ver, lo miramos a Fernando, cómo lo hace. Bien, Fernando. En otro momento, Marcela. Bien, Marcela, ustedes vieron cómo está poniendo el pie Marcela, hay que hacerlo así, muy bien el control que hace. Es bueno que ir variando para que todos los chicos puedan pasar por eso. Y cuando tengan que hacer alguna corrección específica o particular, traten de hacerlo solo, está bien, con su jugador, que es importante, ¿está? Sobre todo cuando hablamos, vuelvo a decir, en las edades de formativas, que el profe llegue, prepare sus elementos, ¿está? Hoy en día es muy lindo tener los diferentes campos de deporte, pero a quien no le ha tocado desarrollar sus actividades en diferentes contextos: tierra, en césped, en hierba, en piso, diferentes contextos que tenemos. Lo ideal es tratar de tener un control de su grupo, y que ese control de grupo, me refiero más precisamente a que por ahí, por cuestiones organizativas, una categoría tiene 15, 20, 25, 30, hasta 40. Está bien, está mal, no soy yo para decirlo, yo puedo transmitir mi experiencia. Si hay un buen manejo de grupo, si yo voy antes, si yo preparo la clase, si armo los circuitos, si tengo claro qué es lo que vamos a hacer hoy, este es el primer momento, este es el segundo momento, este es el tercero. El objetivo de hoy, ¿cuál va a ser? Bueno, hoy solamente vamos a desarrollar, vamos a trabajar lo que es el control orientado. Bien, entonces vamos a hacer todo este tipo de drills para el control orientado. Primero este, después este. ¿Cómo lo manejo? Lo puedo manejar tranquilamente por bloques, por circuitos, por tiempo. Lo van haciendo rotar por estaciones, no hay problema en ese sentido. Y la repetición, ¿es importante? Claro que es importante la repetición, por supuesto. Por eso tenemos los ejercicios analíticos, los ejercicios globales, para poder tener tomas de decisiones. Siempre tiene que tratar de ir de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido y de lo simple a lo complejo, que eso es muy importante. No se olviden que en un grupo tipo, llamémosles 20, 25 jugadores o jugadoras, niños o niñas, alumnos, según el formato en el que ustedes se desempeñan, tienen todo tipo de niveles. Está el grupo, a veces te toca que sea homogéneo, a veces heterogéneo, entonces ahí es donde tiene que estar el toquecito de calidad de ese profe, de ese instructor, de ese entrenador, de ese DT, de ese responsable, que muchas veces recalcamos esto: no, pero él no es profe, hizo un cursito, está buenísimo, pero pregunta, está, atiende, consulta, intercambia información. La verdad que eso es muy, muy importante poder hacerlo. Cuando vamos propiamente a la actividad que hablábamos recién, bueno, siempre tiene que estar el contacto con el balón. Es muy importante, mucho contacto con el balón. ¿Cuánto tiempo? ¿De cuántos son las clases? 35 minutos según la edad, 40.
45, 50, hora 20, 2 horas, depende de la categoría, como decía recién. ¿Cuántos estímulos semanales? ¿Serán 2? ¿Serán 3? ¿Serán 4? ¿Serán los 5? ¿Serán los 6? ¿Serán los 7? ¿Habrá doble turno? Depende el momento, el torneo, pretemporada, campeonato. eh, si estamos en pretemporada donde apuntamos, yo combino hoy en día mucho, ya hace tiempo que lo vengo haciendo, casi desde los inicios, siempre fui un profe muy referente y muy insistente en que la parte física, técnica, tiene que estar siempre de la mano. Al menos es lo que a mí me ha dado resultado. Y sobre todo buscar las variantes en todo sentido. Eh, Cuando hablamos de variantes, lado derecho, lado izquierdo, le pongo un cono, le saco un cono, le agrego esto, le pongo lo otro. Vuelvo a insistir lo que decía al principio, eviten siempre esas filas largas y tener poca pelota, porque bueno, siempre cuando hablamos con las edades tempranas, a ver, una clase de 40 minutos, entre que llegan los chicos, a veces tomo asistencia, doy la explicación, si preparé o no preparé, distribuyo los grupos, estoy solo, uno se va para aquí, otro se va para allá porque no tengo un buen manejo de grupos, se me empieza a complicar y si empezamos a descartar todo ese tiempo que perdemos, realmente de producción tenemos 18, 19 minutos y la verdad que es muy poco, muy vago el tiempo y no me alcanza a poder desarrollar bien todo lo que yo quiero. Entonces, hay que ser preciso, específico. Tengo 40 minutos, ¿cuántas clases? Dos clases. Bueno, hoy le voy a dedicar el cabezazo, sí, el cabeceo, ¿tá? Golpe de cabeza, como lo quieran llamar. Porque la verdad hay gente que lo llama de diferentes maneras. O puede ser el pase, el golpe tenemos con la frente, parietal derecho, parietal izquierdo, con la nuca, ¿cómo empiezo? Elementos blandos, que es re importante, con un globo, sentados, fortalecer el cuello. ¿Por qué con un globo? Y para que ellos, imagínense que lo he visto, una pelota número 5 a un niño o una niña de 6 7 8 9 años, le lanzan la pelota, lo primero que hace es tratar de atajarse, porque claro, no es fácil. ¿Eh? Entonces, con un globo empiezo a hacer la ambientación como una forma jugada, sin ningún problema, con todas las partes del cuerpo. Cuando hablábamos recién de todas las partes de lo que son las habilidades motrices que hay que tenerlas, muy en claro, la verdad. Y no hay que perdón, no hay que quitar la importancia cuando nosotros tenemos, ¿sí?, todos estos tipos de principios y cómo pueden ser los pasos y cómo se pueden clasificar según la distancia, según la trayectoria, según el sentido, si van laterales, cruzados, en profundidad, trabajar en profundidad, en amplitud, solo con el compañero, en grupos, siempre que esté el elemento y que tengan esa diversidad para poder desarrollar todo esto, creo que no van a tener ningún problema. ¿Eh? Yo lo que siempre pido es eso, ¿está? Que esté presente el elemento en todo. Hablamos del pase, hablamos del dribbling, hablamos del remate, hablamos de la recepción. Son importantes, todos son importantes. ¿En qué etapa? En todas las etapas son importantes, nunca dejan de ser importantes. Y si ustedes verán hoy a nivel selección, lo siguen trabajando, por supuesto, con cosas específicas, siempre tratando de bajar el margen de error en todo. Y bueno, Argentina salió campeón mundial teniendo creo que técnicamente un equipo muy importante y se vio un mundial técnicamente muy dotado en todo sentido. Eh, en particular, cuando trabajamos todas las cuestiones que tienen que ver con la parte de las habilidades motrices o perceptivo-cinéticas. Tiene que tratar de tener unos recursos muy importantes y muy claro todo cuando trabajo las nociones de espacio, de tiempo, la coordinación ojo-mano,
ojo, pie, lateralidad, derecha, izquierda, arriba, abajo, adelante, atrás, abajo de, arriba de, que no es lo mismo arriba que abajo. ¿Eh? Y después tengo que ir ensamblando todo esto para que el niño pueda ir tomando decisiones. ¿Puedo hacer un juego al principio? Claro que sí. ¿Puede estar el balón? Puede estar o no en ese juego como parte inicial o como entrada en calor. Después, en la parte principal, ustedes tienen que tener muy definido, muy detallado qué tipo de actividad van a hacer, con qué elementos lo van a hacer, lo tienen que tener preparado, porque si no, sería perder tiempo. Por ejemplo, acá que tenemos circuito físico-técnico de coordinación, y decía, está bueno copiar, bajar. Hoy en las redes sociales está todo muy ahí, muy a las manos de todos. Yo lo que sí les sugiero es que ustedes sepan adecuar y adaptar. Es lindo cuando tengo todos los elementos, es lindo cuando me brindan todo, pero cuando no los tengo, ¿qué hago? Bueno, tengo que buscar mis propios recursos. ¿Cómo lo hago? Y creatividad. Tener una buena creatividad es importante, poder tener también una buena subcomisión de fútbol que los pueda acompañar para poder generar recursos y que ustedes lo vayan entendiendo, sí es importante. Pero también no deja de ser un detalle no menos interesante el de tener una competencia interna. ¿Cómo logro esa competencia interna? A través del juego. Porque si yo tengo los chicos, tengo una empresa de fútbol, cobro una cuota, pero si los chicos van a entreno y no vemos, no hay un viaje, no hay una salida, no hay un encuentro, no hay un jamboree, no hay un amistoso, bueno, se empieza todo a, a decir, che, ¿para qué estoy? Entonces ustedes traten de generar su propia competencia. ¿Tá? Cuando hablamos de la conducción en el fútbol infantil, juvenil, es importante, re importante la conducción, todos los tipos de conducción y también inculcar un pie y el otro pie. Vuelvo a insistir en el momento que esté de mi planificación. ¿Está? Porque si hablamos de los equipos de primera división o juveniles que están en una competencia, por supuesto que el entrenador va a tratar de buscar que ese jugador baje ese margen de error y ese margen de error es tratando de hacer o repetir siempre con el mismo pie para poder mejorarlo. ¿Eh? Eh, si no se puede mejorarlo, hay que intentarlo. ¿Me puedo equivocar? Claro, un montón de veces. Si no se equivoca, no tendríamos resultados importantes. ¿Está? Yo creo que es parte de eso. Pueden manejar por tiempo, por repeticiones, está, eso lo pueden ir coordinando ustedes. Hay variantes, infinidades. Yo vuelvo a insistir, por favor, no dejen de planificar y de tener siempre su tiempo. Demanda ir antes a la cancha, sí, muchísimo. Demanda preparar todo, sí, muchísimo. Pero después el disfrute que tienen cuando las cosas le empiezan a salir es fantástico. ¿Tá? Tengan un buen manejo de grupo, traten de ubicarse bien para que los chicos lo vean. ¿Tá? El profe no puede mostrar, no hay problema que el profe no muestre, pero si el profe sabe explicar, sabe indicar y las posturas son precisas a la hora de dar esa indicación puntual y específica, claro, ¿sí? Tengo dos compañeros, dos alumnos, dos jugadores que lo hacen muy bien al ejercicio, que lo muestren, no hay ningún problema. ¿Está? Eso no lo hace quedar mal al profe. ¿Está? Saber cuando empezamos a desarrollar todo esto que tenemos las partes blandas, ya sea como el muslo, ¿está? Es importante saberlo. Cuando hablamos de recepción, una recepción orientada, si va a ser con una lateralidad importante, con la parte del pecho, del tronco, con la cabeza, ¿sí? La cara interna, el empeine total, si podemos utilizar el abdomen, lo hay que conocerlo todo esto, si no, este,
no tendría sentido con la pierna, con la suela, ¿sí? La verdad que es muy amplio, muy variado y no deja de ser todos los días un desafío importante para cada uno de nosotros poder hacerlo. Esto de tener conos altos, conos bajos, la verdad que eso es totalmente indispensable. No tengo conos, los fabricamos, botella, ladrillo, eh, aunque sea un poco complicado, pero bueno, si no los uso en las mochilas de los chicos, estar, eh, eso tiene que estar siempre, siempre presente en todo y cada uno de ustedes, ¿está? Estos fundamentos técnicos enriquecen muchísimo al jugador nuestro. En nuestra provincia tenemos, la verdad que muy buena materia prima, muy buena, exquisita diría yo. Nada más que bueno, una buena técnica, para eso hay que tener un correcto análisis y la verdad que hay que tratar de darle mucha confianza. Cuando nosotros le damos confianza a nuestros niños, la verdad que todo se hace mucho más fácil. Si no, puede suceder esto, que estoy en el banco, miro, ¿qué hago? ¿Hay respeto? ¿No hay respeto? El tema de poder participar y de estar, todos, absolutamente todos tienen que participar. Todos, todos, todos. Porque si no participan todos, es como que se pierde un poquito la esencia de todo esto. Ahora, si el niño llegó, hizo la clase de conducción, la siguiente clase de recepción, la siguiente clase de remate, eh, del cabeceo. La verdad que cuando tenemos énfasis diferentes durante un microciclo, que pueden ser de 7 a 10 días, o una semana, o 15 días, o un mes de planificación, y voy tomando esos fundamentos para poder desarrollarlos, enseñarlos a los niños, los jugadores, sin importar la división, vuelvo a insistir, todo va teniendo un sentido y tiene que estar articulado. ¿Está bien? Todos los fundamentos tienen que estar articulados. De esto paso a esto, de esto paso a esto y termino en esto. De un ejercicio analítico termino en uno global, que también puede ser en uno contra uno, en un 2 contra 2, en un 3 contra 2, en un 4 contra 4, en un 5 contra 5. No que sea, damos 3 vueltas a la cancha, bueno, hacemos un poco de pase, listo chicos, ahora ¿cuántos son? 22, 11 y 11, hacemos 4 equipos. Que no se pierda eso, que no se pierda, porque si no, no estaríamos haciendo las cosas como corresponde, ¿está? Tratar de ayudar con los errores más comunes, ¿está? Según cómo pongo el pie de apoyo, si lo pongo lejos del balón, si lo doy al pase con una fuerza desmedida, que eso también, si hay debilidad en la pegada, ¿sí? Si hay falta de precisión, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿está? Y nos va a ayudar para tener, bueno, un fútbol asociado con una buena recepción, una buena conducción, un buen pase. ¿Mm? Eh, para recibir, tener una buena ubicación, es importante la finta, los amagues, con el lenguaje corporal, ayuda un montón, y por eso hablamos de las posturas. Eso es re importante, pero muy importante está. Eh, el golpe de cabeza, vuelvo a insistir, con la parte central, está con los parietales, ¿sí? Con la parte de arriba de la cabeza o con la nuca. Es importante que los niños, los jugadores, las jugadoras, las niñas conozcan todo, sepan todo en cuanto a la experiencia. Por eso vuelvo a insistir que poder desarrollar todas las capacidades motoras en las edades que corresponden son fundamental, fundamental, ¿está? ¿Y tengo que tener el balón? Claro que sí. ¿Puedo sacar el balón? Sí, porque si estoy trabajando nociones de espacio, lo puedo hacer con una soguita, con un aro, con un juego. La verdad que, bueno, hay mucha creatividad. Seguramente acá hay muchos colegas que se dedican a esto y tendrán este, su propio, no digo receta, pero sí tienen muchas herramientas y muchos recursos como para poder darse maña de hacer todo esto. ¿Mm? El colorido de tener siempre la indumentaria o las pecheras, que es bueno el colorido, identificarlos, tenerlos. ¿Eh? Con, con respecto a todo este tema de lo que es el remate, bueno, hay que tener un buen cálculo de trayectoria, no solo para el remate, sino para la recepción, ¿sí?
y para el golpe al arco. Cuando hablábamos recién me quedé detener un poquitito ahí en el tema del golpe de cabeza. ¿Tenemos variantes? Sí, muchas. Palomita, igual que cuando damos el pase. Yo creo que, miren, la técnica para mí es una sola. Después tenemos las variantes de esa técnica, ¿está? Y después tenemos el estilo. El estilo es el aporte personal que le pone cada uno en beneficio de esa técnica que tiene, porque bueno, cada uno tiene, la verdad que un estilo, no podemos hacer comparaciones, pero sí la podemos mejorar, depurar, ¿eh? Que eso es fantástico. Tratar de estar atentos cuando hablamos del engaño, cuando hablamos del quite, está el engaño, hablamos de lo que es la finta, ya sea con los hombros, con la cabeza, con el cuerpo, con la misma pelota. Hoy los chicos copian mucho, copian, los chicos miran, ven, tenemos muchos modelos de jugadores que los inspiran mucho a nuestros jugadores, vuelvo a la redundancia, perdón, que inspiran. Entonces tenemos que tratar de estar, pero el contacto y el tratar de convencer de buena manera, porque hay que hacer esto por esto, bueno, y los niños hoy son muy inteligentes, demasiado inteligentes, entienden, facilitan la tarea. Yo tengo que tratar de ser conciso con las explicaciones, eh, muy específico con los ejemplos que doy. Eh, si voy a copiar algo porque lo vi, porque lo hizo fulano, mengano, sultano, perengano, lo bajé de un equipo de Europa, de Argentina, del de acá a la vuelta, ¿por qué no? Es válido, claro, pero vuelvo a insistir, hay que tratar de hacerlo una adaptación como corresponde, ¿está bien? ¿Sí? Con respecto a los kits, tenemos que tener en cuenta las intervenciones, el anticipo, el apoyo, las tiradas a los pies, la carga, saber utilizar el cuerpo. Hay infinidades de cosas por desarrollar, por trabajar, sí, claro. Dentro de ese engaño tenemos lo que tiene que ver las gambetas clásicas, las gambetas exquisitas, claro. Esos kits según la colocación, la intercepción, la anticipación, esa carga que hablaba recién, de que los chicos sepan, tengo que ser agresivo cuando, digamos, enseñarle de manera que ellos sean agresivos. Es un estilo que puede tener cada entrenador, lo tiene que saber, sí. Creo que hay que enseñarles a cubrirse, a que te puede pasar esto, pero siempre yo sugiero enseñar siempre con lo que tiene que ver lo que es el fair play, que es importante, ¿está? Cuando el chico entra en la cancha y se divierte y la pasa bien, quédense tranquilos que los resultados van a ser positivos, van a ser buenos. ¿Ven? El profe tiene que enseñar, sí, los chicos están distraídos, también. ¿Por qué? Porque son muchos, cada uno con un balón, claro, sería lo ideal, fantástico, cada uno con un balón para poder ganar tiempo. Si ustedes toman en cuenta eh, una clase tipo, cuántas veces, cuántos balones tengo, y saco la proporción y la estadística de cuántas veces tengo que tocar el balón, ustedes ahí harían su propio análisis y estarían evaluando, che, estoy bien, me está faltando, tengo que invertir en balones, tengo 40 chicos y tengo 6 balones, y 6 por 4, 24, ¿cuántas veces la toca cada uno según lo que hago, lo que voy a hacer? No, mejor hago un partido. Y ahí se va desvirtuando todo y terminamos en esto, en las lesiones. La verdad que las lesiones son complejas. Para evitar esto hay que tratar de estar bien precavidos. Tenemos tanto mujeres como varones con muy buena calidad, concentración, ¿sí? Una técnica depurada, muy bien realizada. Uno puede disfrutar, puede tratar de estar tranquilo y decir, wow, lo logré, ¿sí? Eh, yo les voy a ir pasando también, importante cuando termine la clase, poder hacer todo lo que tiene que ver con la vuelta a la cama, a la calma, perdón, que implica un montón de actividades, ¿sí?
Hoy los recursos no dejan de ser algo necesario, la escalita de coordinación, el cuadrilátero de coordinación, no lo tengo, dibujalo, hacelo, trata de darte toda la maña posible para poder lograrlo. Yo, miren, cuando estuve trabajando en el Club Güemes en una cancha de fútbol, armaba los circuitos, nosotros trabajábamos de lunes a lunes en las dos canchas de sintético que tiene el Club Güemes y yo trataba de ser específico para los arqueros y específico para los jugadores y dentro de lo que hacía con los jugadores también a veces los separaba por puestos, pero bueno, mi experiencia fue muy buena, estuve en la categoría sub-21 y en la primera local, unos trabajos muy, muy interesantes que se desarrollaron, si ustedes verán, siempre teníamos el implemento, está en las canchas de sintéticos, la que tiene el club anexa, que se hicieron una muy buena tarea, pero vuelvo a insistir, siempre, siempre tiene que estar el balón como el protagonista, que es el que nos va a dar después las mayores alegrías. En trabajos de arquero, mientras los compañeros trabajaban eh, las otras actividades. Esto es un trabajo actual en la cancha sintética donde estoy ahora en el club de Tapso de la provincia de Catamarca, que también se hacen muchas tareas y todo lo que hago, trabajo la recepción, sí, trabajo con cara interna, cara externa, borde interno, borde externo, la planta del pie, el taco, muslo, pecho, ¿sí? Mucho, muchísimo. ¿Está? ¿Te permiten los recursos ir a un gimnasio? Lo hacemos. ¿No te permite ir a un gimnasio? Lo hacemos en la cancha, no hay problema. Eh, los jugadores se pueden pagar un gimnasio, que lo paguen y le das las indicaciones o coordinás con el profe que está, no hay problema. Recursos, es lindo tenerlos todo, ¿sí? Pesas, paracaídas, todo suma. ¿No hay? Vamos a la plaza. Lo importante es que yo esté convencido de lo que quiero hacer, ¿sí? No solamente en la parte física. ¿Puedo llevar la pelota, el conito a otro lugar? Claro, sacalo del medio donde está acostumbrado a hacerlo, no hay problema. Pero vuelvo a esto, a insistir. Hubo una pregunta que me hizo un colega, a ver si yo podía evacuarla aquí. ¿Podemos trabajar mixto? Sí, ¿por qué no? Claro, claro que sí. Suma, ayuda, un montón. Siempre y cuando ustedes, vuelvo a decirles, y a transmitirles, tengan claro a dónde van, qué es lo que quieren, cómo lo hacen, y en esto un detalle en particular, varones y mujeres, teniendo en claro los parámetros y las normas de convivencia, sí que se pueden ayudar mutuamente, ambos pueden mejorar muchísimo, claro que sí, pero todo depende del formador que está ahí al frente. ¿Mm? En las entradas en calor está siempre presente el balón y yo las entradas en calor antes de un partido trato de que cada jugador tenga su balón. Para mí es muy importante. Es mi experiencia, lo que a mí me ha dado resultado, lo que me sigue ayudando. Hoy en día lo sigo haciendo, pero sobre todo, gente, les agradezco muchísimo. Tienen que estar preparados, ¿está? Porque no saben cuándo va a ser la hora del debut y cuando sea, tiene que tener todo, absolutamente todo bien listo. Y como digo siempre, a todos, muchísimas gracias. Dejo mi teléfono de contacto y estoy a disposición para lo que soliciten. Esto es muy amplio, sé que va a haber una instancia de una clase práctica en la cual vamos a poder ver todos estos conceptos en drills aplicados, en el campo de juego, con todos los elementos que ustedes van a poder participar activamente, desarrollar algunas actividades, tener la experiencia de ver, trabajar a diferentes categorías, sacar sus conclusiones, aprender, contarnos su experiencia. Así que, bueno, en particular, eh, espero que les haya sido positiva mi disertación y nos veremos en la próxima clase. Un placer. Un saludo para todos, que tengan muy buena noche.
Armando Stanley. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos de vuelta en la capacitación en la que estamos tratando de, de que ustedes aquilaten en, algunos conocimientos que tengan que ver con las reglas de juego. En este caso vamos a trabajar un poquito con un protocolo de enseñanza de las reglas que yo lo tengo esto de hace tiempo porque me ayuda muchísimo, ¿no? Las 17 reglas que yo las mencioné en el primer momento en que estuvimos trasladando de este tipo, son las reglas divididas en tres grandes grupos, que es las 17 reglas. En principio, los elementos del juego. Segundo, las realizaciones del juego. Tercero, reglas técnicas. Entonces, en el primer grupo se incluyen las cosas que son básicas para un partido, un encuentro, se dispute con regularidad. En ese sentido, son conceptualmente objetivas. ¿Qué quiere decir esto? Que son interpretadas utilizando un sentido común. Y marquemos cuáles son estas reglas. La primera es el terreno de juego. Segundo, el balón, la pelota. 3, los jugadores. 4, el equipamiento de los jugadores. 5, el árbitro. 6, los otros miembros del equipo arbitral. 7, la duración del partido. 9, balón en juego. 10, resultado de partido. Yo lo nomino con los números porque esos son los nombres de las reglas. Eso por un lado. El segundo grupo se tratan en conjunto fórmulas previstas por las reglas para poner el balón en juego tras una detención. Son conceptualmente integradas entre las objetivas y las subjetivas. Ellas son las reglas 8, inicio y redacción de juego, la 13, tiros libres, la 15, el saque de banda, la 16, el saque de meta, el 17, el saque de esquina. El tercer grupo se tratan de reglas más estrictamente técnicas, tácticas y subjetivas a la hora del proceso de toma de decisiones. Eso es interesante para los directores técnicos porque hablamos de unas reglas que son técnicas, tácticas y subjetivas, como son la regla 11, el fuera de juego, la 12, faltas y conducta incorrecta, y la 14, el penal. Entonces vamos a hacer un desarrollo un poquito más amplio respecto de estos componentes, ¿no? Las directrices básicas para el dictado sobre la regla de juego. Eso sería el componente que yo he intentado hacerlo esto para que ustedes lo vayan comprendiendo de esta manera, ¿no? Entonces, empezamos por la regla 1. Lo más importante de esa regla es referirse al terreno de juego desde 3 ángulos. Denominación de las marcas, funcionalidad de las marcas, diseño de las marcas. Entonces, cada una de las marcas obligatorias del campo de juego son necesarias y no se cambian. El campo de juego está desarrollado de una manera que no se lo cambia. Entonces, de esa manera se logrará transmitir la información que a ustedes los familiarice con el verdadero nombre técnico y se unifique el lenguaje de todos los participantes del curso, para que cuando deseen formular una pregunta, instructor y compañeros sepan exactamente de qué se está hablando. Ese es un poco lo que nosotros tratamos de desarrollar como contenidos primarios, ¿no? En segundo momento, aquí, en mi caso, que soy el instructor, tengo que explicar un detalle cuál es el objetivo del trazado de cada una de las marcas, que es lo mismo que explicar sobre la razón que los motivó. Se hará conocer las medidas de todo
lo que se presenta en el dibujo de la reglamentación y el procedimiento a seguir, la razón que la motivó. En este sentido, se hará conocer al aspirante, o sea, aquellos que están tratando de encontrar y conocer las reglas de juego, habría que tener en cuenta las medidas de todo tipo que se presentan en el dibujo reglamentario y el procedimiento a seguir para transmitirlo a la práctica. Hay algunas falencias de las reglas. Las reglas están escritas ya la charla de la anterior, dije quiénes son los que la hacen a la regla, los que la transmiten y lo que después las difunde en todo el mundo, ¿no? Entonces, podríamos decir que hay cosas que en los reglamentos de competición no son iguales o por lo menos no tienen una herramienta o elementos que no estén escritos en la regla de juego, ¿no? Entonces, en ese sentido, la AFA, que es la Asociación de Fútbol Argentino, va a resolver de alguna manera algunos temas, ¿no? Como por ejemplo el ancho del el estadio, del lugar donde van a jugar, debe resultar igual a 2/3 partes del largo. Entonces, cuando lo vean, yo les voy a plantear, los voy a mostrar la próxima vez en una fotografía o en un PowerPoint, etcétera, algunas cosas para que ustedes vayan ya entendiéndolo de esa manera. Es lo más común esto, la cancha. Sería el lugar donde se va a desarrollar el partido. En segundo lugar, se establece en 10 centímetros el ancho mínimo de la línea, porque las reglas no lo dice 12 centímetros y sin embargo la AFA, que es el organismo que contiene todo lo que es en el país, en la regla dice son 12 centímetros y aquí me dice que puede ser hasta 10 centímetros. Esos son los cambios que puede hacer la AFA en ese sentido respecto de los organizadores ingleses. En tercer punto, los postes, por ejemplo, los postes esquineros. Hay un máximo, tiene que tener un máximo de altura, que eso no está establecido. Entonces, porque se pueden dañar los jugadores en el poste, en cada una de las esquinas, si está alto o muy bajito. Y el cuarto, en ese sentido, la AFA resuelve que en los torneos que hace la AFA, las redes son obligatorias. ¿Por qué? Porque en la regla de juego que nosotros manejamos, no se obliga que haya redes durante el partido. Y es muy difícil regular eso porque el balón, la pelota, entra al arco y no hay redes. Puede haber problemas en que pasó cerquita del poste, etcétera, etcétera. Sin embargo, con la red, que después se difundió en todo el mundo, siempre todos los están sabiendo y conociendo y teniendo la necesidad de poner la red. Con respecto a la regla 2, tiene ciertas características. Que la regla 2 sería el balón. Habíamos hablado de la regla 1, el campo de juego. Y ahora hablamos de la regla 2, que es en la pelota. O sea, tiene que ser esférico, fabricado con materiales adecuados, circunferencias de 68 y 70 centímetros, un peso de 410 y 450 gramos antes del comienzo del partido. Bien, está prohibida toda clase de publicidad comercial con excepción del logotipo o emblema de competición. Entonces, las pelotas, los balones, ya están definidos quiénes son las fábricas que lo van a hacer y eso se la maneja directamente la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Argentino, que es la abreviatura. Aquí podemos ver algunas cositas pequeñas que sirven y son importantes.
la pelota que está defectuosa. Necesariamente se tiene que detener el juego y se reanudará con un balón a tierra. El balón a tierra vamos a ver en otra regla qué significa el balón a tierra, que yo les puedo decir ahora. Cuando la pelota se deteriora, se suspende el juego, se cambia la pelota con una que esté en condiciones y se da un balón a tierra. El árbitro extiende su brazo, la pelota en la mano y la suelta. Cuando toca la tierra, cuando toca el, el lugar donde están trabajando, o están jugando, una vez que toca el suelo, está en juego. Entonces, ¿cómo se volverá a ejecutar el lanzamiento? Cualquiera sea. Hay un saque de inicio, saque de meta, saque de esquina o de banda. Esas son las situaciones cuando el saque de inicio es cuando se inicia el partido. En el momento que empieza a jugarse, se termina el primer tiempo, se inicia el segundo tiempo, otra vez un inicio, y después se puede haber otros cuando la contienda puede estar que vaya si no se han terminado, no haya alguien que haya terminado ganando o perdiendo. Entonces, en ese sentido, eh, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces luego, es el saque inicio, saque de meta, de esquina y de banda, que son formas de reanudar el juego con la pelota. El travesaño, que sería el arco de donde está el arquero, ¿no? El guardameta. Los postes durante la ejecución de un penal o tiro del punto del penal se volverá a ejecutar el lanzamiento. ¿Por qué? Porque la pelota pega en el travesaño, no pega en una persona, no pega en el arquero o en cualquier otro jugador. Entonces el jugador no le está permitido jugar dos veces la pelota si no la ha tocado un compañero o un adversario. En este caso, se lanza un tiro penal, patea al arco y pega en el travesaño o en el poste, y no, si la toca la pelota de vuelta, no le está permitido, y si lo hace, se sanciona en su contra. Entonces, en este sentido, repito lo que habíamos dicho recién, colocar balones adicionales alrededor del terreno de juego, siempre que se cumplan las especificaciones mencionadas y su uso lo supervise el árbitro. Es decir, que a veces la pelota se va fuera del campo de juego, a la tribuna o fuera del predio. Entonces, hay otras pelotas que están listas ahí para poder continuar el juego. En ese sentido, esas especificaciones que están alrededor del juego, los balones que están ahí, se cumplen, su uso y lo supervisa el árbitro. Vamos a la regla 3. La regla 3 significa el número de jugadores. Hay un máximo y un mínimo. El máximo son 11 jugadores cada equipo. Se deberá conocer los nombres de los jugadores y los sustitutos antes del saque inicial. Si el equipo comienza el encuentro con menos de 11 jugadores, únicamente los jugadores y suplentes que figuren en la alineación inicial podrán participar en el partido en cuanto lleguen. Ese es un tema que es importante, porque a veces hay jugadores que no llegan a tiempo y pueden llegar hasta más tarde, y pueden y les es posible ingresar, pero con un número solamente de 11. Por ejemplo, nosotros sabemos que el equipo de cada bueno, el equipo, las personas que están, es el equipo, son 2 equipos ahí, y cada equipo tiene como máximo 11 que entran a jugar, y los otros son los sustitutos, en el sentido de que cuando alguien no llegara para los 11 antes del inicio del partido,
puede ir incorporándose en el momento que corresponde para que completen los 11 jugadores. Una vez completados los 11 jugadores, ya el resto no pueden iniciarse, no pueden estar dentro del campo de juego porque llegaron tarde. Aquí decimos que hay un máximo de 5 sustitutos. El reglamento de la competición necesariamente tiene que permitir cómo se podrá realizar un máximo de 5 sustituciones. En este sentido, esas 5 sustituciones son solamente que se cambian o se salen 5 jugadores en 3 momentos solamente. O sea que 2, para tomar los 5, 2 de esos momentos tendrían que ir con otros jugadores, no solamente uno. Las reglas, entre comillas, castigan técnica y disciplinadamente a todos los miembros participantes. Jugador, sustituto, sustituido, expulsado. Ahí ya les agrego algo, que existen, el jugador es el que entra jugando, ¿sí? Serían los 11. El sustituto es el que está, se queda en el banco, donde también están los directores técnicos, el médico, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí están con una, ya vamos a ver cómo se maneja esto y cómo está, digamos, esa regla. El sustituido, que sale del campo de juego y se lo reemplaza a otro, queda ahí en el banco de los jugadores. O sea, cuando es expulsado, tiene que retirarse del lugar, no puede quedarse en el lugar donde está el banco, los jugadores que están esperando a cambiar a algún otro jugador o no. Entonces, los miembros del cuerpo técnico son los que están, cuerpo técnico, repito, son los directores técnicos, el médico, el aguatero y otros más, que son 4 o 5 no más. Entonces, todos los participantes, tanto los jugadores como los sustitutos y el cuerpo técnico, tienen que estar reconocidos en la planilla, igual que los jugadores. En ese sentido, todos tienen que estar registrados y así se comienza el partido, de esa manera. O sea, no es que cualquiera va a entrar, cualquiera va a llegar haciendo tal o cual cosa y no, porque las reglas están establecidas de esta manera, ¿no? También es importante que hay ingresos y reingresos legales e indebidos. En ese sentido, hay que tener cuidado porque, bueno, tanto el árbitro como los 2 asistentes que tienen y el cuarto árbitro que está ahí cerca de los bancos de sustitutos, tendrán que buscar la forma de que el jugador no transgreda las reglas. En ese sentido, el procedimiento de sustitución, es decir, alguien de un jugador sale porque el técnico es el que ha definido o ha decidido que tiene que cambiarse según el comportamiento que ha tenido el equipo. Entonces, un jugador lo saca porque ponerlo a otro, que son los que están en el banco. Entonces, en ese sentido, entendemos las condiciones y castigos en el cambio, en el trueque posicional con el guardameta, por ejemplo. En ese sentido, la falencia observada no aclara si se puede o no, en qué condiciones aceptarse que un equipo complete jugadores durante el juego, si comenzó con un número menor al estipulado.
Entonces, mencioné hace un momento, que si empieza el partido, lo completa con jugadores y con los que van llegando se incorporan, pero siempre es un número menor de la estipulación. Vamos con la regla 4. La regla 4 se trata de componentes en lo que hace los elementos usar los jugadores en los partidos. Por ejemplo, lo importante en este sentido, o lo que es, no está establecido de esa manera, pero sí pues, se puede dedicar un tiempo al concepto de la seguridad. Por ejemplo, que no tengan anillos, aritos, los jugadores, ¿no? Aritos y cosas que sean, que puedan generar alguna situación que no son precisamente las que corresponde. Bueno, por ejemplo, se lastiman, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es la regla 4, es donde están los jugadores, el equipamiento de los jugadores. Entonces ahí tenemos claramente que la regla 4, que ya lo vimos nosotros en determinado momento, es el equipamiento de los jugadores, las casacas, el color de la casaca, que tienen que ser distintos, diferentes en ambos equipos. Los 11 jugadores tienen que tener la misma casaca, mismo color. El 10, digo, el 11, el arquero sí se distingue con otros colores y con, con otro equipo. Entonces, esta es la regla, regla 4, que es el equipamiento de los jugadores. El equipamiento está indicado como casaca, con manga corta o larga si es invierno, pantalones cortos, no superan las rodillas, salvo el arquero puede usar un pantalón largo, medias, espinilleras y los botines, los zapatos. Esa es forma parte del equipamiento de los jugadores. Pasamos a la regla 5. La regla 5 es una regla que es un poquito larga, porque es la regla que se refiere al árbitro. En ese sentido, hay que dedicar un poco más de tiempo, que ahora lo vamos a dejar en algún momento, en otra situación, en otro modelo, en otro equipo, en otro que estuvimos, en otro de los momentos, en el lugar que nosotros estamos trabajando. Entonces, lo importante en el árbitro es que se resalte lo que se espera de un árbitro desde distintos estamentos del fútbol. Es decir, el árbitro es la persona que tiene una responsabilidad muy alta, muy grande, porque es el único que puede definir o decidir ciertas circunstancias que tienen que ver. Dentro del campo de juego, el árbitro es la persona que está cumpliendo su función y tiene todas las circunstancias que puede tener una persona, en el sentido de que puede mantenerse en el campo de juego o no. Las decisiones del árbitro. Hay 3 puntos que son fundamentales para su tarea, su trabajo. Un árbitro comprometido con el espíritu del juego. En el módulo de la primera vez que estuvimos, habla del espíritu del juego. Creo que nosotros ya lo hablamos en ese sentido, ¿no? De alguna manera podríamos ver si ustedes tienen alguna inquietud y lo podemos trasladar o hacerlo de una manera más clara y más extensa. En cuanto al árbitro,
se establecen dos componentes básicos, que son los poderes y deberes. El árbitro es el que tiene el poder máximo. Puede realizar todo lo que sea necesario y que es necesario para que el juego se desarrolle de la manera en que están establecidas las reglas. Entonces tiene poderes que en algún momento son poderes que tienen que ver con lo que dice la regla, y hay otros en donde aparece básicamente la decisión del árbitro. Y ahí estas son las reglas que en algún momento las vamos a ver un poco más adelante, ¿no? En ese sentido, en este sentido, esta regla es de un trabajo colectivo, pero está diferenciando unos y otros. Otros, las personas, los jugadores, y también el otro equipo, ¿no? Que es un equipo diferente, distinto, pero el árbitro tiene que estar en condiciones para poder encontrar el mecanismo o una forma que los jugadores de un equipo puedan entender y comprender que las reglas son para cumplirlas. Bien, aquí encontramos que hay medidas disciplinarias. Disciplinarias quiere decir que alguien ha cometido una infracción. Entonces ahí el árbitro detiene el juego y se reanuda de una manera, con el balón, de una manera que puede ser tiro libre directo, tiro libre indirecto o penal, que es el penal que ya vamos a ver en algún momento, esa regla, que es una situación que se lanza lo patean lanzando a la pelota con solamente el único jugador del equipo contrario, el que patea, el arquero, o sea que el guardameta. Entonces esas medidas disciplinarias y las lesiones que suele pasar muchas veces, últimamente uno está observando que se golpean, no pasa lo mismo en los lugares o en las regiones que no son los mismos que otros. Yo veo partidos de Europa, especialmente en los españoles, en los alemanes, son muy con muy buen sentido de que evitar las lesiones, porque esos jugadores salen del campo de juego y tienen que están golpeados, una cosa de eso, o a veces se lastiman, ¿no? Entonces, en este sentido, estos momentos, estos ítems, es importantísimo de tratarlos, ¿no? Y eso en algún momento hay que ponerlos o trabajar en ese sentido. Entonces, es importante que se recuerde de manera permanente la responsabilidad del equipo arbitral, es decir, que es un líder. En ese sentido, hay un liderazgo. El liderazgo implica que el árbitro es el que va a condicionar de alguna manera cómo se trabaja conforme a las reglas, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que tienen que ver con el liderazgo, porque el árbitro es un líder en ese sentido, ¿no? Porque las reglas le establecen que es la única persona que puede tomar decisiones, y hay dos asistentes, dos jugadores con el mismo casaca, el mismo pantalón, etcétera, etcétera, que transitan uno en una línea, cada uno en una línea distinta de las líneas más largas que hemos visto. Entonces esos asistentes se trasladan sobre la línea nada más, según el lugar que le hayan establecido. El asistente 1 y el asistente 2 se denominan de esa manera. Hay uno que tiene más importancia porque está siempre cerca, trasladándose en la línea donde están el banco de sustitutos, y que por lo general, o muchas veces, los bancos de sustitutos se mueven, se integran, pueden ingresar al campo de juego, entonces todo eso hay que tener cuidado.
Respecto a la regla 6. La regla 6, estamos hablando de los otros miembros del equipo arbitral. ¿Quiénes son los otros miembros? Bueno, el VAR que lo han incorporado hace poco, y el VAR, que son árbitros que ya se han alejado, y son capaces de entender y de comprender desde una tribuna que están grabando todos los momentos en que son los momentos de juego, que pueden el árbitro no haber detectado alguna situación y luego recurre al VAR, que son árbitros, están establecidos de esa manera. Entonces ellos, a través de una pantalla, el árbitro se arrima a esa pantalla y le van a ver cuál es la jugada. Entonces el árbitro va a decidir si corresponde de una manera u otra. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad de los miembros del equipo arbitral es importante, ¿no? Tiene una función cada uno. Cada uno tiene una función clarísima. Entonces, aquí dijimos que el árbitro es el líder, los asistentes son los que le acompañan, y cada uno tiene una función. El grupo integrado son el equipo arbitral, y entonces tienen que, o deberían, estar en condiciones de tener un contacto. En contacto ya sea con gestos y con el, el aparato que tienen colgado en su vestimenta, y pueden hablar sin necesidad de que el compañero del árbitro puede hablar con él y marcar ciertas cosas, tanto el árbitro como el asistente, o al revés. Entonces, esta dinámica es importante porque vale muchísimo tener la conexión tanto de los dos o los tres. La conexión tiene que estar reglada para ellos. Sigamos con la regla 7, que es la que sigue, son la duración del partido. Bueno, está establecido en la regla que el partido se divide en 2 tiempos de 45 minutos cada uno, y están perfectamente definidas en las reglas. Entonces, en ese sentido, el árbitro obligatoriamente debe recuperar el tiempo perdido durante el juego. ¿Qué quiere decir esto? Son 45 minutos de juego, pero se pierde el tiempo en muchas cosas. La pelota se va, atienden a un jugador que se ha lastimado, etcétera, etcétera. Todo ese tiempo que se debe recuperar, se lo agrega después de los 45 minutos. Esto, ustedes, si han visto un partido, obviamente que seguramente ahí dicen 45 minutos, se termina y se continúa el juego directamente con el tiempo que se haya perdido, de modo que se complete totalmente lo que dice la regla. Respecto de la regla 8, inicio y reanudación del juego. Aquí se trata de una fórmula de iniciación o reiniciación del juego. En ese sentido, es importante que se enumeren las contravenciones que pueden llegar a producirse por parte de los jugadores, la forma de castigarlas y en qué momento el balón llega a estar en juego. Entonces, en ese sentido, esta regla indica cómo es el inicio del campo de juego. Siempre la iniciación o reanudación tiene que ser el balón detenido, y se pone en juego en el momento en que se mueve. En algún momento tenían que la pelota trasladarse en un movimiento en una determinada distancia. Ahora es más simple. Se la toca, se mueve, y ya es suficiente que el balón esté en juego.
Entonces hablamos de una fórmula de iniciación y reiniciación del juego. Se detiene el juego cuando hay una infracción, cuando alguna pelota sale fuera de los campos de juego, entonces ahí se reanuda. Se reanuda de una manera distinta, seguramente, ¿no? La iniciación serían el juego en el momento de iniciar el partido, cuando se reinicia y cuando se detiene el juego. El árbitro detiene el juego. Entonces la reiniciación de juego, ya vamos a ver algunas reglas que son claritas, especialmente las últimas. El saque de manda, el saque de esquina, el saque de meta. Entonces esos saques son el único momento, la única instancia en donde los jugadores pueden reanudar el juego a través de los brazos, de una manera clarísima, ¿no? Que el balón tiene que ir hasta detrás de la cabeza y lanzar el balón una vez que en el impulso está por arriba de la cabeza del jugador que reanuda el juego. Una vez hecho eso, ya reanuda el juego directamente. Entonces, en ese sentido, ya lo mencioné recién, que es importante que se enumeren las contravenciones que pueden llegar a producirse por parte de los jugadores. ¿Cuáles serían las contravenciones? Todas las situaciones que no sean claras o definidas y que estén establecidas como buenos, que se producen por parte de los jugadores. Lo empuja, el jugador no está permitido, etcétera, etcétera. No lo empujan, lo golpean. Y bueno, muchas veces se han generado en muchos momentos que el árbitro ha tenido que intervenir porque un jugador lo golpea a otro y varios jugadores que ha sido compañeros de los que ha sido golpeado, bueno, ellos tratan de ver qué pasa con ese jugador, empiezan a, bueno, y hacen cosas que no están bien. El partido está detenido y no hay sanciones en ese sentido, ¿no? Entonces el árbitro, bueno, tomará la decisión de expulsarlo, mostrando la tarjeta roja o solamente una tarjeta amarilla que se mantiene en el campo de juego. Ahora les agrego ahí que en algún momento sí lo vamos a ver, pero dos amonestaciones que serían cuando el árbitro muestra la tarjeta amarilla, es como que sea una expulsión, ese jugador se tiene que retirar. Y queda el equipo con un jugador menos, 1 o 2 según lo que sea, ¿no? Y en ese sentido, ya vamos a ver en la cantidad de jugadores, parece que en algún momento creo que estaba, la cantidad máxima son 11 jugadores y la mínima son 6. Si hay un equipo que queda con 6 jugadores, se tiene que detener el juego porque no está permitido que un equipo tenga menos de lo que corresponde dentro del lugar y del equipo, ¿no? Entonces, sigamos con la regla 9. La regla 9, ¿de qué se trata? La 9 se trata de balón en juego, es decir, cuando la pelota está en juego, cuando el balón está en juego. Es importante saber cuándo el balón está en juego y cuándo no. ¿Por qué? Porque siempre es importante entender el campo de juego, el arco, los banderines. Cuando el balón traspasa el límite de los lugares en donde son las líneas del terreno de juego, entonces ahí, si sale completamente el balón, se tiene que reanudar el juego de alguna manera con las manos, los brazos, ¿no? Entonces, las acciones técnicas y disciplinarias tienen que ver
cuando cometen infracciones que están fuera de la regla 12. La regla 12 es muy clarito que son los que se sancionan porque están transgrediendo las reglas los jugadores. Entonces el árbitro detiene el juego, en algunos casos amonesta, en otros expulsa según la situación que se haya creado, y el juego se detiene y se reanuda con, con un tiro libre directo, que ya veremos que sería el directo, porque también hay tiros libres indirectos. Bien, la regla 10, la regla 10, que es el resultado de un partido. Es cuando se hace un gol. Un gol significa que la pelota ha traspasado el arco por debajo del travesaño y en el lugar de los postes, ¿no? Entre los postes del travesaño implica una situación en donde, se define un gol. Entonces, el resultado del partido es claramente que tiene que ganar el que gana. Digamos, hay dos situaciones. Un empate cuando ninguno de los equipos ha hecho gol y otro con los goles que han hecho los jugadores según la cantidad. Dos goles, 3 goles, 5 goles. Gana uno que tiene mayor cantidad de goles. Y si no tiene ninguno, bueno, es un empate. Entonces ahí el puntaje de los equipos van entrando. Son 3 puntos cuando es mayor cantidad de goles que el otro equipo y solamente 1 punto cuando salen empatados, no hay ningún gol. Esas son las situaciones cuando se consagra un gol. Es la única definición, forma de definición de lograr, con la regla 10 dice, el resultado del partido. El resultado del partido está definido ahí, en ese sentido, ¿no? Entonces es importante que se pueda desarrollar las únicas posibilidades que se determinen un ganador en el caso de empate. Entonces, en el caso de empate que sea necesario, que se tenga que definir o decidir que ese equipo, que uno de esos equipos que están jugando, lance partidos, lance balones y que no haya goles. Y en ese sentido, a veces cuando se está dando un partido en donde se tiene que definir quién es cuál de los equipos que gana, entonces ahí se tiene que determinar un ganador en el caso de empate. En ese sentido, el reglamento de competición lo establece de una manera clara. Eso ya en algún momento lo vamos a definir con detalles a esto, ¿no? Entonces es importante explicar el procedimiento de los tiros desde el punto del penal. Entonces hablamos, el punto del penal se trata cuando el jugador que ataca ingresa en el área de penal, que ya lo hemos visto cuando hemos visto el campo de juego, es un área grande que tiene bastante tiempo, bastante distancia. Entonces, cuando se comete una infracción que es se realiza un tiro libre directo desde un punto penal. Se está hecho, el punto penal tiene 11 metros desde la línea de la línea final donde está el arco. Y el arquero es el que va a trabajar evitando, si es posible, que muchas veces lo han hecho, evitar el gol. En ese sentido, los tiros del punto del penal, los otros jugadores tienen que estar fuera del área de penal y fuera de una distancia de 9 metros 15 donde está el balón.
fuera del área, ¿no? Entonces hay una media luna que está marcada, ya lo hemos visto ese es en la regla de juego, perdón, cuando hemos visto el campo de juego, hay una marcación que es un pedazo de, de, un, de, una, de un círculo, solamente porque está por, ese círculo marca que solamente en un punto penal puede estar el jugador que patea, nadie más. El resto está por fuera del campo de juego y de esa media luna, en el caso de un penal. El penal se lanza hacia adelante, no se puede, si se lanza hacia atrás, está transgrediendo una, transgrediendo una ley, una regla, y entonces ahí se gana un gol claramente, ¿no? Después de que se le han cometido una infracción, el jugador lo patea. Bueno, entonces llegamos a la regla 10 y dejamos la regla 11 y el resto de las reglas para el encuentro próximo. Es importante porque en la regla 11 es muy importante porque hay una situación que tiene, es una situación conceptualmente táctica, ¿no? Que es el jugador que está en una situación que no le está permitido porque tiene menos jugadores contrarios que cerca de la línea de meta. Bueno, gracias por la atención y bueno, nos vemos próximamente, ¿no? Que estén bien, que tengan mucha suerte.